Voy a los infantes, hoy voy a leerles a les chiques. ¿Van a hablar de caca? Estamos haciendo de tanto en tanto lecturas porque el resto está perdido. El resto está perdido. El resto del mundo está perdido. Matías Moscardi escribió la poderosa magia filosófica de El Gran Deleuze para pequeñas máquinas infantes. Me encantó este libro, es marplatense. Él anduvo por Rosario la semana pasada, quería venir, pero la verdad que no vino, porque nosotros no estamos haciendo entrevistas acá. Con una caja de Habana, bien. Como una decisión. Lo llevamos al pero otro cuando le lugarcito. digo me dice que no, por eso, le digo, es muy difícil. Recién le dije, vamos a hacer el programa en un lugar, me dijo que no. Es el lugar más lindo del mundo. Si yo le dije que pensé que era afuera. Es más, a lo mejor ahora me dice que sí y no viene más entonces. Es muy difícil para mí. Es muy difícil trabajar conmigo. Difícil, sí. Entonces quiero decirle esto, que Matías Moscardi ha escrito un libro que es realmente bellísimo, bellísimo. Se llama El Gran Deleuze, la poderosa magia filosófica del Gran Deleuze, lecturas de ruta. Hoy les voy a leer a las infancias que nos escuchan y que están siempre acompañándonos, y después vamos a charlar con Matías Moscardi. Tiene unas ilustraciones bellísimas este libro que editó la editorial Rosalina Beatriz Viterbo. Gran editorial. Que es una editorial gigante, la que hablamos habitualmente, porque la riqueza de libros que ya ha editado no tiene parangón. Y en este caso, por recomendación de Caro y toda la gente que trabaja ahí en Beatriz Viterbo, llegamos a El Gran Deleuze, la poderosa magia filosófica del Gran Deleuze, que arranca más o menos así. Había una vez un señor llamado Gilles Deleuze. Pero esta no es, queridas máquinas infantes, la historia del señor Deleuze. Muy por el contrario, esta ni siquiera es una historia. Ya deben estar hartos de escuchar historias, ¿no? Ojalá que no. Historias por acá, historias por allá, por todos lados historias, historias y más historias. Basta de historias, hablemos de otra cosa. Lo que les voy a contar, porque hay algo que les voy a contar, no digo que no, aunque no sea precisamente una historia, es mucho mejor que una historia. Se trata de un secreto, muy bien guardado hasta el momento. Ya sé, si se los cuento dejará de ser un secreto, pero hablando mal y pronto me importa un comino, no me aguanto más la tremenda injusticia de que ustedes, pequeñas máquinas infantes, no tengan noticia alguna de la poderosa magia filosófica del Gran Deleuze. Ese poder estuvo, al menos hasta ahora, en manos equivocadas, las manos de insulsos adultos. El Gran Deleuze es al revés el único filósofo de todos los miles de millones de cientos de miles de filósofos que logró crear la verdadera filosofía para máquinas infantes. Claro que ni él mismo sabía muy bien lo que estaba haciendo. Así es el Gran Deleuze. Ya verán. Pero déjenme decirles algo sobre el Gran Deleuze de una vez. Para empezar, el Gran Deleuze es todo un personaje francés, y este curioso personaje es el resultado de una fusión. Exacto, escucharon bien, una fusión, como las de Dragon Ball. Resulta que el señor Gilles Deleuze tenía un mejor amigo llamado Félix Guattari. Seguramente a ustedes, pequeñas máquinas infantes, también les pasa que de tanto pasar tiempo con otras maquinitas empiezan a hablar con las mismas expresiones, a completar una de las frases de la otra, a tener gestos en común, a intercambiarse la ropa, a pensar de la misma manera, a leer los mismos libros, a ver los mismos dibujitos, a jugar los mismos juegos, a reírse con los mismos chistes, hasta llegar al punto telepático de leerse la mente. ¿O me equivoco? Eso es lo que se llama una verdadera amistad. Pues bien, así eran Deleuze y Guattari, hasta que un buen día, de tanto escribir libros de poderosa magia filosófica juntos, se miraron y ya no pudieron reconocer quién era uno y quién era el otro. Y así fue que se fusionaron. Había que buscar con urgencia un buen nombre de mago para la fusión, un nombre como los clásicos de antaño: Houdini, Fu Manchu, David Copperfield, Han Chance, René Lavant o Juan José del Pozo, más conocido como Toussaint. Incluso el Gran Gatsby o el Gran Lebowski, que no son magos pero tienen nombre de magos.
Deleuze y Guattari les resultó demasiado largo y muy poco atractivo. Además tenemos que reconocer que Guattari no es nombre de mago. Guata es el material que sirve para rellenar osos de peluche o acolchados. ¿Se imaginan un mago que se llame el gran acolchado o el gran peluche o peor, el gran relleno de osos de peluche o acolchados? Un verdadero fiasco. Como no se les ocurría nada y a decir verdad les daba lo mismo, quizás por certeza o comodidad, pero también porque suena 1000 veces más fabuloso, decidieron llamarse simplemente el Gran Deleuze. Se los advertí, el Gran Deleuze es todo un personaje francés, y en Francia la gente habla con elegancia. Para pronunciar su nombre en correcto español, deberán hacer zigzaguear el aire como si sus lenguas imitaran el sonido de una mosca o de una avispa, quitándole la E y la U, así, Deleuze, Deleuze, Deleuze. Para que recuerden fácilmente, el Gran Deleuze rima con había una vez. Había una vez el Gran Deleuze. Y había una vez un tal Matías Moscardi que escribió esta... Qué lindo lo que leyó y cómo lo leyó. Hermoso. Sí. La verdad lo tengo que felicitar. Divino. Es que estaba rodeado de todos mis... estaba jugando con todos mis sobrinos, todos, y Las aproveché... máquinas infantes. Claro, aproveché para leerles Este es esto el mientras robot de laburo. las infancias. Pero porque tenía un buen texto de Matías Moscardi que escribió el Gran Deleuze. Matías, gracias por atendernos, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y Bien, vos? Matías. Bien, todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. Estamos compartiendo hoy parte de tu último libro. En realidad, escribís tanto que no sé si es el último ya, pero creo que sí es. Sí, el Gran Deleuze es el último. Bueno, Salió hace un mes, creo, en junio. bien, muy nuevo. Y es esto de acercar filosofía a las niñas, ¿no? A las máquinas infantes, acercarles mundos que parecen lejanos, extraordinarios, desde el vamos. Ujú. Sí, el libro es un poco, digamos, surgió un poco a partir de ese desafío justamente, ¿no? De volver próximo a algo que aparentemente parece distante o que aparentemente parece que no se conjuga y en realidad está como hermanados, ¿no? Matías, ¿cómo te va? Sí. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Coqui de este lado. ¿Qué puede llegar a entender sin darse cuenta un niño sobre filosofía? En un ejemplo que me puedas dar así, a mí no, a la gente que nos está escuchando y eso. Ajá. En realidad, a ver, entender es una palabra problemática, Sí. ¿no? Porque implica un proceso asociado a lo que los griegos llamaban el logos, ¿no? Es decir, justamente el entendimiento, pero un entendimiento bastante relacionado con las palabras y con un aspecto esencial de las palabras que es el nous, le decían ellos, que serían la encadenación, ¿no? Los silogismos, Sí. el razonamiento. Entonces, ese recorte, esa idea que tenemos de la filosofía justamente asociada al logo, al entendimiento, y deja en parte como afuera a un montón de procesos cognitivos o asociados también al conocimiento que no necesariamente dependen del logos, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, cuando un niño declina mal un adjetivo o un verbo, lo corregimos, ¿no? Y sin embargo, esos errores, en realidad, son más racionales que la irregularidad de los verbos que usamos. Por ejemplo, uno dice hacer, y lo lógico sería decir ha sido, ¿no? Sí. Sin embargo, se dice hecho porque es irregular. Ahora, eso es absolutamente extraño para la lengua, solo que por una cuestión de uso se estableció que era así, ¿no? Exacto. Pero nosotros vamos y corregimos. Entonces, me parece que ahí ya hay un problema justamente en lo que implica entender algo, ¿no? Para Deleuze, entender, es decir, volver transmisible un concepto, no era solamente una operación intelectual, ¿no? Sino que era una operación asociada justamente a todo un espectro de sensibilidad,
a unas experiencias, ¿no? El ejemplo que yo pongo es el mar, supongamos el mar, Sí. ¿no? Supongamos que vos no conocés el mar, ¿no? Lo viste en fotos, ni siquiera, supongamos que no lo conocés en fotos, y yo te explico qué es el mar, ¿no? ¿Qué puedes entender vos de eso? Nada. Exacto, tal cual. Entonces tenés que ir y meterte en el mar y experimentar, por otro lado, también distintas facetas, ¿no? Por eso Porque por eso te lo pregunté, el sistema, para que quede claro que no es necesario el entendimiento como entendimiento Claro. que conocemos todos, ¿no? Sí. Como el entendimiento racional o tradicional, de que, bueno, Exacto. esto es un vaso y sirve para tomar agua, esto es una taza y Claro. sirve para tomar el café o el Exacto. té. Entonces, ahí redondeaba la respuesta. O sea, hay una parte de esa, podríamos decirle captación en vez de entendimiento, de esa captación de la filosofía que involucra otras cosas que no solo son el entendimiento. Entonces, eso es lo que me parece que se vuelve transmisible, ¿no? Cuando un libro propone, en lugar de un concepto, una actividad o un juego, ahí el concepto se vuelve experimentable, Sí. digamos, ¿no? Este libro es muy lúdico y plantea muchos juegos, varias lecciones que abren cada uno de los capítulos y también ilustraciones que invitan a disfrutar cada uno de los capítulos. Recién apareció algo en la charla que tiene que ver con corregir. A nosotros nos resulta como muy simpático, en realidad, el niño que conjuga mal, que habla mal, o sea, Claro. es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Creo que Sí, uno se sí. siente rarísimo cuando le está diciendo, no, se dice de tal forma. Lo más Claro. hermoso es ver cómo se habla de manera errónea en ciertas edades, ¿no? Totalmente, es lo más divertido. Y, sí, y también forma parte de una cosa de que si lo entendiste, ya está. Si lo entendiste, Claro. si yo entendí lo que vos quisiste decir, no importa si conjugaste mal incluso en gente grande, digo, también. A mí a veces me jode un poco cuando corrigen a alguien cuando escribió algo o en redes o algo. Si lo entendiste, me parece que está. Sí, obviamente todo eso depende de los contextos. Claro, es decir, claro. si entregás, claro, Sí. el contexto es el que dictamina algo de eso. Es decir, si estoy hablando así a las apuradas, si querés yo, y vos me entendés, buenísimo. Otra cosa es presentarnos una tesis doctoral y otra cosa es charlar con un amigo tomando una cerveza, ponele. Y que Entonces, un chico te diga abrido en vez de abierto. Claro, entonces a distintos contextos se aplican distintas rigurosidades, podríamos Claro. decir. Pero la más divertida es eso. Además, por ejemplo, no sé, mi hijo que tiene 1 año y medio estaba una vez hablando por un tubo de cartón largo, ¿viste? Y hablaba por ahí. Y lo dejó de hacer y yo le digo, a ver, Fermina, habla por ahí. Y agarró y se puso el tubo como teléfono y dijo, hola, y lo usó como si fuera un celular. Entonces interpretó que hablar no era hacer lo que estaba haciendo, sino hacer lo que hago yo cuando estoy Hablando. como ahora con el celular en la mano. Y es buenísimo el equívoco, Claro. ¿no? Entonces ahí ya hay algo que funciona de manera extraordinaria, ¿no? Más allá de las cuestiones de la voluntad de un sujeto, no es que es un sujeto el que hace eso, sino que ocurre, ¿no? Ocurre. Claro. Estamos Simplemente. hablando con Matías Moscardi, escribió el libro que trajimos hoy, El Gran Deleuze, para pequeñas máquinas infantes, editado por Beatriz Viterbo. Matías, ¿cómo estás? Bárbara te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Me parece que lo que está es muy interesante realmente es cómo das vuelta a la mirada y bueno, esto de bajar a tierra algo que a priori parecería difícil hasta para, no sé, yo que lo di en la facultad, digo, es muy complejo entender ese universo y darlo vuelta desde la mirada, no un adulto que le explica con lenguaje adulto a un niño alguna situación, sino acercarse y amigarse con el lenguaje de, bueno, de las máquinas infantes, que es así como lo llamas en el libro. Claro, o sea, en principio la operación sería esa, por eso no es explicativa. Claro. Justamente, porque explicar implica una jerarquización necesariamente. Si yo te explico algo, es que yo sé algo que vos no. Entonces, fíjate que la palabra explicación y también la palabra entendimiento inmediatamente instalan un reparto de jerarquías, de el que sabe y el que no sabe, el que entiende y el que no entiende, ¿no? En cambio acá, justamente, funciona de manera más, digamos, en la misma superficie, ¿no? De manera igualitaria, o sea, se instala
algo del orden del secreto, viste que empieza diciendo les voy a contar un secreto. Claro. Un secreto no implica un saber en términos enciclopédicos, un entendimiento, sino más un tener una información, Claro. ¿no? Tengo esta información. Entonces el libro parte como de esa ecuación, ¿no? Y lo que hace es justamente no hablar el lenguaje del adulto, Claro. sino dejarse ventrilocuar por algo del orden de lo infantil, podríamos decir, ¿no? Sí, Y ponerse a jugar, ponerse a proponer juegos, pero nunca es la transmisión de un saber, porque el saber ahí está narrativizado, está poetizado. ilustrado. Entonces, está ilustrado, tal cual. Entonces nunca es una cosa así como, bueno, te explico esto, sino, che, mirá, a Deleuze le pasó tal cosa. Y entonces se le ocurrió esto, se le ocurrió esta idea. Miren qué buena que está esta idea. Es tan solo un disparador de Les, ¿no? Es tan solo un disparador y es un libro que habla de la amistad, que habla del juego, que la filosofía está merodeando cada una de las páginas, pero que está invitando al juego. ¿Qué lugar tuvo el encuentro de los libros con las máquinas infantes? Estoy pensando, atravesando la cuarentena, lo abordamos de distintos frentes, ¿no? Pero ¿cuál es tu lectura en torno a cuál fue la conecta con los libros, con leer, con contar historias? En el contexto de la cuarentena, Claro, sí. ¿Crees que ahí se modificó algo, que pasó algo en torno a eso, que se volcaron más a este tipo de lecturas? Y en principio yo tengo como amigues en general que me han dicho que el libro les vino bien para eso, digamos, como para desarticular algo del orden del encierro a partir de los juegos y del diálogo, fundamentalmente. Ahora, en términos más generales, es muy reciente, ¿viste? Como que yo a veces me resisto a sacar conclusiones de manera tan reciente. Sí tengo relatos de gente que se puso a escribir, ¿viste? O que aprovechó el tiempo para leer. Algo de eso hubo. Algo de eso hubo, sí. ¿Y tenés planeado seguir en esta línea o ya se terminó acá? La verdad, mira, ya te digo, el libro salió en junio y la verdad es que está teniendo como una repercusión que yo no esperaba. Claro. Y por el momento no planifico, ¿viste? Yo la verdad es que no soy muy, ¿cómo decirlo? Como muy impulsivo, ¿no? ¿Viste? No es que, no sé, este libro funciona y ahora voy a hacer un segundo porque funcionó el primero, ¿no? Si me surge algo, aparecerá, y si no, pero no soy un escritor que pueda hacer eso, ¿viste? Como de forzar las cosas por conveniencia, no me sale. Deja la puerta abierta, Matías, por ahí te da un palo verde esto y después te tenés que meter las palabras en Deleuze. Claro. Déjala abierta la puerta, por las dudas, claro. Por eso es un bestseller mundial y te dice la escribite 10 más. Escribite 10 más. Hacete la saga. Hay que ver si puedo, ¿viste? Una de esas te dice escribite 10 más y realmente no podés, y digo, igual siempre. Hacete un Ciorán para chicos. Y un Ciorán para chicos sería una empresa imposible, por ejemplo. Bueno, cada cual cría como quiera. Matías Moscardi nos había encantado ya en el 2008-2009 cuando estuvo en el Festival de Poesía, nos dicen por mensaje. Aquí tiene muchos libros de poesía escritos, entre ellos Los misterios del punk rock, que es un título que nos seduce un poco y no lo hemos leído. Así que quiero decir, si alguien lo leyó, que nos lo reseñe. Te quería consultar particularmente por qué Deleuze. Deleuze en principio, o sea, en realidad me han preguntado siempre por qué Deleuze y mi respuesta es siempre por qué no. Claro. ¿Por qué no Deleuze? En realidad la asociación ya está hecha en la obra de ellos, digamos, ellos trabajan mucho, Deleuze y Guattari trabajan mucho con el personaje conceptual del niño, ¿no? Siempre están volviendo a escenas de infancia, citando a algún niño, citando a un niño de la literatura, citando el lenguaje de los niños, el uso de los pronombres de los niños, etcétera, y ya está trabajado en la obra de ellos, solo que obviamente a partir de un lenguaje filosófico y de un enfoque que es absolutamente distinto. Pero esa asociación no la inventé yo, no es que vos decís, bueno, no sé, por decirte, Kant para niños, decís, bueno, aparece el niño en Kant
quizás podés pensar que hay algo forzado, ¿no? Pero acá no hay ningún tipo de forzamiento porque justamente la ligazón del tema ya está en la obra de Deleuze y Guattari. Los niños siempre vienen a servir de ejemplo para iluminar algún aspecto conceptual de una idea, ¿no? Entonces, ya están ahí. Fue simplemente algo que tomé ya y estaba dado, de claro, y lo hecho, continuó. Ya estaba dado, súper dado, sí. Hay, por ejemplo, un fragmento del libro donde habla del sustantivo individual como estafa mundial, ¿no? Claro. Entonces dice, analicemos la lluviosidad de la abuela. ¿Qué es una abuela? ¿Alguien se hizo esta pregunta? Es bastante parecido a este programa, al libro, le digo, es un delirio, es un delirio hermosísimo, es una gran pregunta filosófica. ¿La ropa que usa la abuela es la abuela? ¿Forma parte de la abuela, la voz de la abuela? Sí. Y su peinado. ¿Y qué lugar en la abuela ocupa el pueblo donde nació la abuela? Ah, excelente. ¿La abuela de joven es la abuela de vieja? Así es el libro, es pero altamente recomendable. Te estás cagando de risa. Yéndose a preguntar alguna vez qué es una abuela, ¿no? ¿Qué es una Claro. abuela? Sí. No, claro, el libro también, justamente, está bueno que hayan hecho hincapié en las preguntas porque parte justamente de ese gesto, el gesto de la pregunta, ¿no? Creo que el hecho de preguntar qué es una abuela ya abre una serie de preguntas que tienen que ver con lo evidente. Normalmente el libro hace el chiste de anexar a esas preguntas la expresión gran pregunta filosófica, ¿no? Gran pregunta filosófica. Entonces, de pronto todo es una gran pregunta filosófica. ¿Qué es la lluvia? Bueno, si te tenés que asumir la pregunta, ¿no? Con el grado de seriedad y eludiendo toda evidencia posible, y bueno, entonces cualquier pregunta asumida con seriedad merece una respuesta que no sea la que ya ha sido dada. Vamos. Bueno, Entonces, Caperucita Roja, Sí. cuando va a ver a la abuela y se da cuenta que era el lobo, en un momento se puede haber preguntado, Sí, sí. ¿qué es la abuela? Casi le da un CBU. Sí, sí. Y era la abuela y Claro. se la quiso comer y era un... Totalmente. Y Claro. fíjate que la pregunta siempre es clave, porque ¿y el lobo está? Claro. Es una pregunta. Sí, sí. Le vamos a hacer desde Rosario la pregunta filosófica que siempre le quisimos hacer a un marplatense. ¿Qué es Mar del Plata? Mar del Plata es muchas cosas. En principio es una ciudad turística que en verano se llena de turistas y en invierno llueve mucho y tiene una cosa muy muy copada que es el mar. y Sí, pero ¿qué es Mar del Plata sin el mar? no, sin el mar no es nada, me parece. ¿Qué es Mar del Plata Si me sin los sacás el turistas? Mar del Plata. ¿Qué es Mar del Claro, Plata sin no. los turistas? Es la pregunta. Claro, Matías. bueno, eso también sería una respuesta, ¿no? Como necesita de los turistas al mismo tiempo. Yo vivo lejos de la ciudad, o sea, vivo en Mar del Plata, pero casi afuera de la ciudad, por la ruta, digamos. No vivo en el centro. Claro. Me alejé del centro de la ciudad Sí. y vivo cerca del mar. No, si le sacás el mar, le sacás todo, y si le sacás los turistas también. Así que en realidad habría que poner esos dos factores para definirlo. Matías, nos quedaríamos charlando horas. Sabemos que estuviste por Rosario, pero bueno, estamos haciendo llamadas telefónicas, por pandemia y toda esa cosa. Ajá. Así que andamos en esta. Recomendamos el Gran Deleuze para pequeñas máquinas infantes. Te agradecemos mucho. Las ilustraciones de Haruki están buenísimas también y lo edita un sello editorial de aquí que es maravilloso como Beatriz Viterbo. Así que lo recomendamos y en la próxima nos vemos por acá. Bueno, espectacular. Muchísimas gracias. Gracias, Matías. Gracias. ¿Cuál sería la banda sonora, Matías, del Gran Deleuze? Esa pregunta, la banda sonora de Gran Deleuze. No, A los nosotros Ramones. nos Los hacen Ramones. nos hacen las preguntas acá hoy. Hoy vinieron una serie de filósofos de acá de Rosario y nos hacen las preguntas también, Matías. Claro. ¿Qué sé No, yo? la respuesta es claramente los Ramones. ¿Por qué Los los Ramones? ¿Por qué los Ramones? No sé por qué, pero me parece que son los Ramones, o sea, que es como ya fervorosamente feliz. Me encanta. Claro, es Me verdad. gusta. Me encanta. Me encanta. Gracias, Matías, por atendernos. Fuerte abrazo. No, por favor, gracias a ustedes, les mando un abrazo. Gracias, abrazo también. Matías Moscardi Divino. escribió este libro que recomiendo, El Gran Deleuze para pequeñas máquinas infantes. Qué linda con que es la gente linda. Ilustraciones de Haruki. Con buena energía, Qué hay linda gente que es que la gente sabe y linda. sabe escribir. Sí, qué linda que es la gente Y tiene linda. ideas también inéditas como esta Sí. idea que me parece un súper regalo. Sí. Un súper regalo el Gran Deleuze. Y le preguntás, ¿cuál es la banda sonora? Los Ramones. Los Ramones. Ideal, ¿no? Mejor.